Junto a Francisca y junto a Mónica me ha tocado dirigir este segundo proyecto artístico de Movere. Mi nombre es Francisca Morán, vengo de la danza. Me llamo Mónica Abate, me invitaron a trabajar en Movere desde las artes visuales con esta instalación que pueden ver atrás mío. Mi nombre es Diego de la Fuente de Curaqueo, soy originalmente compositor musical, soy programador multimedia, diseñador sonoro. Mi nombre es Paulo Fernández, soy artista visual. Mi nombre es Carolina Cortés, el rol que he tenido en este proyecto ha sido de producción. Mi nombre es Isidora González, yo estoy ayudando en el proyecto de Movere con todo lo que es la instalación y fabricación de lo que llamamos papelitos. Mi nombre es Rocío Ortega, yo llegué al proyecto de Intersecciones Frágiles para hacer mi práctica y en eso he estado desempeñando como asistente dentro de este proyecto. Soy Franco Mella, mi labor en esta agrupación ha sido ser asistente en el trabajo de principalmente electrónica y sonido. Vascular. Yo creo que aquí hay una diversidad que efectivamente tiene que ver con la intersección, la interdisciplinariedad, como los espacios liminales del arte que confluyen y es real, digamos, o sea, es posible, fuera de lo discursivo. Intersecciones Frágiles es una obra que, como toda obra, depende mucho del ojo del espectador, del auditor. Creo que es una obra que invita especialmente a ser recorrida según los intereses y las perspectivas de quien la visita, de quien la recorre y en el momento que le toca interactuar con ella. Mi rol dentro de Movere fue principalmente trabajar en el proyecto, como en una de las obras que es Sensorium, que junto con, dentro de las tres aristas de Movere está por un lado Sensorium, por otro lado está Junípero y por otro lado está la parte de la performance. Lo interactivo fue vital para desarrollar las visuales. Se formuló a través de una colaboración con Diego que permitió, en este caso, dotar de respuesta, de movimiento y de interacción a todos los elementos visuales. ¿Cómo hay una tendencia a que todas las cosas que componen Intersecciones Frágiles como que aspiran a tener una vida? Así es una cuestión bastante particular. Una de las necesidades fue empezar a desarrollar el aspecto compositivo y realmente poder tener una claridad y un manejo de la composición en la relación del movimiento con el sonido. Obra interactiva entre instalación y performance que mezcla distintas disciplinas que uno puede experimentar con todas ellas de forma implícita o explícita. Una mezcla de disciplinas que convergen en una gran instalación que podría tener, digamos, 3 partes. Junípero es una instalación que yo definiría como modular, porque está compuesta por distintos módulos que tienen papelitos, ¿no? Que pueden ser llamados papelitos, deditos, etcétera, por la manera en que se comportan y la manera en que se ven. Mirar un material
entenderlo, observarlo, o sea, hay un proceso ahí como bien contemplativo de cómo se genera un ejercicio en principio. Y eso consistió justamente en observar este material que yo mencioné en algún momento, que se llama nitinol, que tiene esta particularidad que parece vivo, ¿no? Tiene una cuestión muy orgánica en su movimiento. En este caso está levantando un pedazo de papel, pero no hay nada motorizado, no hay nada que suene. Y eso a mí me parece súper mágico. Y nos encantó mucho el trabajo de Mónica, que fue algo que nos descolocó, porque nos proveía la posibilidad de un diálogo con un objeto que tenía su vida propia. Donde hay alguien que viene de la danza y activa el objeto. De ahí, bueno, ahí se levantan un montón de preguntas, montones de respuestas también. Y creo que es algo que está todavía en proceso. Llegamos a un estado del objeto que está bastante solucionado, pero todavía queda, creo, mucho por delante para hacer en términos de respuesta, de organicidad, de vinculación entre cuerpo y objeto, etc. Este gran aparato que, como dice su nombre, Sensorium, recibe las sensaciones y las interpreta en sonido. Reacciona con la voz, reacciona con la imagen, reacciona con el pulso. Todos los efectos de Sensorium están en gran medida pensados como para explotar este potencial tímbrico que tiene la voz en sí, una diversidad tímbrica enorme. Pueden salir muchos sonidos interesantes. Desde muy inicios de este proyecto, la invitación era a generar ese espacio, un espacio donde las personas pudieran reconocerse en sí mismos parte de las cosas que, por lo menos yo veo en la performance de Francisca. El gran compositor dentro de Sensorium es el espectador, o sea, él aporta el material y hay una organización de ese material, pero toda la experiencia sonora que se configura en realidad es en gran medida responsabilidad de quien inyecte material al Sensorium. El trabajo con la voz, con la escucha, con esa especie de espejo que resultó el objeto de Sensorium, con la pregunta de la organicidad en la máquina en el propio cuerpo. Y ha sido básicamente ensayo y error. Probar cosas, ver qué funciona bien, qué funciona mal, qué resulta más estimulante, cómo se trabaja a nivel de experiencia, la forma en la que la estación reacciona al usuario es fundamental para construir la experiencia. Entonces, por un lado tiene una impronta muy técnica de calibrar cosas, de cambiar numeritos, pero también tiene mucho que ver con una cuestión como de tacto, de ir uno mismo probándolo y sintiendo el resultado, que más allá del mero proceso matemático tiene que ver con el ser en ese momento, con el ser ahí, con el estar ahí viviendo esa experiencia. Cuando los elementos se encuentran es cuando recién aparece la obra o el objeto. Hemos hablado un poquito de este concepto de instalaformance y me parece súper acertado, o sea, es una cosa muy híbrida. Es como un fractal que ofrece muchas posibilidades para espacios muy diversos. Es una apuesta de estar explorando el límite entre lo instalativo y lo performático. Permite una cierta horizontalidad con el público. Pero por supuesto que esto también tiene un comportamiento, o sea, eso que yo llamo ese movimiento orgánico está dirigido por un software, ¿no? Ese software fue diseñado por Javier y bueno, y se ha ido trabajando metódicamente a lo largo del tiempo para conseguir una respuesta, valga la redundancia, como mucho más orgánica, en relación también a Fran, ¿no? Que Fran es quien activa esta instalación. Entonces yo jamás había trabajado con alguien que activara una obra mía. Había trabajado quizás con algunas cosas un poquito interactivas, pero en términos de público, pero no de esta forma. Un proyecto muy vivo. Está vivo, conectado entre sí mismo, está vivo, conectado con Francisca, está vivo, conectado con el público y todo lo que se genera pasa de alguna manera por esa fragilidad de lo que está constantemente cambiando. La relación también con los sensores fisiológicos, que siempre esa relación es como frágil, porque hay algo de esta relación con las señales fisiológicas que uno no puede controlar, y yo creo que eso ha sido también una de las cosas que me atrae del ritmo, que estoy siempre lidiando con una materialidad de mi propio cuerpo que yo no puedo
comandar en un sentido completo. Invita al espectador a recorrer este espacio, a recorrer la obra desde distintos lugares que probablemente, como toda obra, pero particularmente en esta, hablan más del ojo de quien la está mirando y del oído de quien está escuchando. Hay que tener la cabeza muy abierta como para poder entender todos los aspectos, porque no se puede mirar desde una cuestión disciplinar particular, sino que hay que verlo como de una manera holística. Estar metido aquí te mete en una suerte como de fluir.